Capítulo 741. No todos los players en la sala reaccionaron de la misma manera ante este sorpresivo colapso. Los representantes del holograma obviamente estaban indefensos dondequiera que estuvieran y aceptaron con calma su despido. Unos pocos miembros de carne y hueso componían la mayor parte de los gritos, pero la mayoría de ellos eran en realidad solo los subordinados y otros guardaespaldas que brindaban seguridad a sus superiores. La brutal verdad era que los jugadores sentados en esos tronos de piedra no necesitaban su ayuda en absoluto. Ignorando los gritos de pánico y los gruñidos de dolor de sus peones, Nuknar y Beleke resoplaron sonoramente sin moverse de sus asientos. Un solo estornudo del gigante de roca reestructuró la mesa de piedra frente a él y detuvo los escombros que caían en seco. Cuando levantó un dedo de su reposabrazos, los escombros dieron la vuelta. El techo destruido se reconstruyó como si uno estuviera retrocediendo en el tiempo. El demonio Beleke no tenía tanto control mágico sobre la roca como su rival, pero no necesitaba estos trucos de magia para demostrar que no corría peligro. A gusto, una de sus enormes alas membranosas cubría la parte superior de su cabeza como un paraguas y dejaba caer los proyectiles sobre él con total indiferencia. Algunas de las rocas pesaban varias toneladas, pero los músculos que sostenían su ala en su lugar no temblaron ni un poco. Uno podría haber colocado un vaso lleno de agua en su ala sin temor a que el líquido se derramara. Zeus se deslizó casualmente entre las rocas que caían sobre él, su cuerpo se convirtió en un relámpago. Shamash tampoco se movió, una especie de monstruo espectral tan grande como Beleke, surgiendo de su sombra para protegerlo y recibir el daño por él. Boscaut fue instantáneamente aplastado por una roca sólida 5 veces más grande que él, pero su falta de reactividad demostró que en realidad no había intentado defenderse. Solo quería una buena excusa para salir de este lío. Entonces, la belleza que había estado conteniendo la respiración por un rato trotó elegantemente bajo el ala del demonio Beleke, pellizcándose la nariz, decidida a usarla como escudo. A pesar de su desgana, no mostró signos de preocupación o nerviosismo. Gracias, niño grande. Ella le guiñó un ojo, un rubor apareció en las mejillas sonrojadas del demonio. Si los otros jugadores no estuvieran demasiado ocupados esquivando los escombros que caían, se habrían sorprendido profundamente. Bueno, el guerrero espartano que parecía comandarlos fue el que tuvo la respuesta más banal, pero también por mucho la más impresionante, no se movió en absoluto. Estoico, dejó que los escombros lo golpearan sin inmutarse, sin dejar de mirar fijamente el cráter en el centro de la mesa. Cuando una roca que pesaba varias docenas de toneladas cayó sobre él, rebotó en su casco con un repique. La roca se partió en dos con el impacto, cada mitad se deslizó por sus hombros antes de caer intacta de su trono. En este breve altercado, el nivel de amenaza de cada jugador había quedado claro. Hake frunció el ceño al descubrir los escasos beneficios de su gran entrada. Obviamente había visto a estos jugadores excepcionales y reconoció a Zeus y Shamash, cuyos nombres aún no conocía. Mientras los sobrevivientes se recuperaban del derrumbe, tosiendo polvo, Jake de repente escuchó que alguien le hablaba. Supongo que eres ese Jake Wilder del que Boscaut nos ha hablado tanto. El espartano declaró apáticamente mientras evaluaba su apariencia. Al ver la red de venas de lava que recorría su cuerpo, solo había curiosidad genuina. Pero no la grata curiosidad de un niño deseoso de aprender, sino el condescendiente asombro cuando un elefante se encuentra con una hormiga un poco más gordita que las demás. ¿Y ustedes? Preguntó Jack con frialdad. Dado que el hombre con el que estaba tratando no ocultaba su desprecio, tenía todas las razones para hacer lo mismo. Debajo de su fachada impasible, una campana de alarma acababa de sonar en su cabeza. ¿Boscaut? Este nombre no le era desconocido. Era el de Lich sentado en el consejo de Laudarkvik. Uno de los 2 líderes no muertos. Escaneando la enorme habitación con su mente, ya había encontrado los restos del androide Lich, que acababa de ser destruido por tercera vez desde el comienzo de esta prueba. Por separado, estas 2 piezas de información no eran motivo de preocupación, pero juntas se convirtieron en una revelación trascendental. Porque Boscaut era un Lich que había estado gobernando a los no muertos de Wanoth durante casi 1000 años.
Desde su llegada, Jack había hecho su tarea y sabía todo lo que había que saber sobre las personas influyentes de Laudarkvik y el Imperio Retroceso así en general. El problema era que Boskow definitivamente era un jugador, como ellos. No había forma de que pudiera haber estado en Wannok tanto tiempo o sería completamente injusto. El espartano sentado en su trono no mostró nada, pero estaba asombrosamente atento. Solo por sus fluctuaciones mentales y su mirada superficial al cuerpo de Boskow, captó la consternación de su enemigo. Ante tal falta de idea, no pudo evitar reírse con simpatía. Debido a que ignoras a aquellos con los que estás antagonizando, estoy dispuesto a hacer la vista gorda ante lo que acaba de suceder si juras no interferir en nuestros asuntos nuevamente. Deja Laudarkvik hoy. Con tu talento, ciertamente puedes terminar esta prueba con por qué arriesgarlo todo en nombre de una vana amistad. Movimiento equivocado. Recordarle a Jack por qué estaba allí solo solidificó su determinación. No importaba si Boskow era o no un jugador o un nativo de Wannok. Eso no había impedido que lo aplastaran cada vez que se encontraban. Si podía vencerlo 3 veces, podría vencerlo una 4ª vez, luego una 5ª. Mientras tanto, si quería salvar a Carmín, Elduin y los demás, tenía que luchar contra estos jugadores. Renunciando a negociar, gruñó con rencor. ¿Dónde están Carmín y los demás? ¿Carmín? El espartano gigante levantó una ceja confundido. Vele que. Capturamos a una Aisling, pero Carmín. Debe ser uno de los mutantes que capturamos junto con ella. El horrible demonio vaciló brevemente antes de estallar en carcajadas mientras arrojaba ácido en todas direcciones. Una vena se hinchó en la frente de Jack cuando sintió la alegría del alienígena. Había decidido que empezaría con este idiota. El Spartan no se perdió la impaciencia del Mirtarian y tosió silenciosamente en su puño para traer al demonio de vuelta a la conversación. ¿Vele que, están vivos? Déjame comprobar. Tan arrogante y temerario como era, Vele que era un modelo de obediencia rebosante de obsequiosidad frente a este espartano pero casi 4 veces más pequeño que él. Después de tocar varios botones incrustados en la mesa de piedra, recientemente reconstruida por Nuknar, aparecieron ante ellos varios cientos de grabaciones de cámaras de video en tiempo real. Había muchos prisioneros, pero Jack reconoció a Carmín y sus otros compañeros de un vistazo. Cuando vio en qué estado se encontraban, inmediatamente estalló en ira. Entonces, ¿quién es este auto? Vele que se burló con desdén antes de que sus ojos se volvieran redondos como platos cuando vio una enorme bola de plasma acercándose a su rostro. Morir. No había forma de cambiar una técnica que funcionaba. Agarrando su Ether Sun Core con ambas manos, Jack se teletransportó frente a él y lo golpeó en la cara con él. Tan grande y alto como era, el demonio huyó de dolor cuando la bola de fuego derritió su cráneo, sus huesos y su carne podrida se licuaron en un instante. ¿Te atreves? Este vicioso ataque sorpresa despertó la ira de los jugadores presentes. Todos menos el espartano y unas pocas raras excepciones se lanzaron al ataque, pululando sobre él como una nube de langostas. Nuknar estaba al frente de los asaltantes. Mientras Jack asaba furiosamente la cabeza de Veleke, sintió una fuerte ráfaga de viento calentar la parte posterior de su cuello. Su cabello instintivamente se puso de punta ante el peligro inminente y se teletransportó detrás de Veleke, dejando el Ether Sun Core en el mismo lugar, el de una pecera con la cabeza carbonizada del demonio adentro. Mientras recuperaba el Ether Sun Core con la otra mano, el enorme garrote de acero que provocó la ráfaga de viento golpeó el mismo lugar donde Jack había estado parado una fracción de segundo antes. Sin un objetivo para recibir el golpe, el arma continuó su trayectoria, golpeando violentamente la mandíbula carbonizada de su camarada Veleke. ¡Bam! La mesa y el techo reconstruido se derrumbaron nuevamente. Jake, que se había teletransportado detrás de Veleke, también fue arrastrado por la explosión antes de estrellarse contra la pared opuesta a unas docenas de metros de distancia. Mientras que Jack, que pesaba varias toneladas, salió volando como una ramita frente a un huracán, los otros jugadores presentes fueron catapultados al más allá y sus huesos se rompieron todos a la vez. Solo por la onda de choque, uno podría imaginarse la pura violencia de tal colisión.
Nuknar era un gigante de roca de más de 30 metros, con un peso de varios cientos de toneladas. Esto explicaba parte de su destructividad, pero no toda. La velocidad del gigante había sorprendido a Jake. Su velocidad no era ni una décima parte de la de Jake, pero cuando se la comparaba con su masa, necesitaba una fuerza increíble. Incluso después de su encendido, Jake era muy consciente de que este gigante era, con mucho, el jugador con la mayor fuerza bruta que jamás había encontrado en una prueba. Fue una revelación. Saliendo ileso del cráter de su pared, Jake entrecerró los ojos mientras miraba al gigante de roca. En ese momento, sintió un cosquilleo en el tobillo, como si un koala se hubiera acurrucado en él. Mirando hacia abajo, sus ojos se encontraron con la mujer más hermosa que jamás había conocido. Ante su mirada confundida, la mujer de repente respiró hondo y fuerte. Por fin un poco de aire fresco. Exhaló mientras cerraba los ojos, ajena al hecho de que acababa de escapar de la muerte. Luego olió la placa de la pierna de Jake y le dio un pulgar hacia arriba. «Hueles bien». Capítulo 742. Suéltame la pierna. Oh, tu pierna. Correcto. Parloteó teatralmente mientras le hacía un guiño travieso. Pero ella no soltó su pierna. Por el contrario, lo abrazó aún más fuerte, presionando su pecho contra su pierna. El rostro de Jake se oscureció cuando vio su familiaridad con él. Más importante aún, la sensación de cosquilleo en su tobillo se había convertido en una sensación de hormigueo que le llegaba hasta la rodilla. Quizás se había aferrado a él para sobrevivir al ataque del gigante de roca, pero también lo había aprovechado para hacerle algo. Tras un examen más detallado de su pierna, Jake encontró una energía extraña que impregnaba su armadura. Aunque era un artefacto de éter inferior forjado con metales preciosos, su armadura no pudo bloquear la sustancia. Esta energía era incolora e intangible, pero tenía una fragancia que afectaba no solo sus nervios olfativos sino también su cuerpo espiritual. La sensación de adormecimiento proveniente de su pierna no era solo una impresión, el cuerpo espiritual afectado también se estaba volviendo cada vez menos receptivo. «Sáltenme». Jake sacudió su pierna violentamente, haciéndola bailar con una patada. Una vez que fue atacado, no daría ningún trato especial a sus enemigos. Esta mujer puede haber sido encantadora e increíblemente hermosa, pero desde el momento en que lo atacó, él la agrupó con sus otros oponentes. Por lo tanto, para deshacerse de ella, la había pateado tan fuerte como pudo. A diferencia de Nuknar y Beleke, ella era de tamaño normal e incluso bastante esbelta y delicada. La única parte enorme de su cuerpo era su pecho. Cuando la punta del pie de Jake se plantó en su ombligo, su cuerpo se arqueó como un arco tenso y sus fuertes pechos sobresalieron por la repentina aceleración. Podría haber excitado a algunos monstruos cachondos si la presión de la patada no hubiera vaciado todo su estómago de ácido estomacal. Estallido. Jake esquivó el desayuno de la joven con un calculado salto hacia atrás, mientras la belleza se estrellaba como una albóndiga contra una de las pocas paredes que quedaban intactas. El espartano, que estaba del mismo lado y todavía sentado en su trono, se giró brevemente para comprobar su estado, luego puso los ojos en blanco, sin inmutarse. Y, de hecho, esta patada, aunque capaz de abrir un tanque, no había sido suficiente para acabar con ella. Tos. La galantería de hoy no es lo que solía ser. Se arrastró dolorosamente fuera del cráter, sus miembros deformados formando ángulos inquietantes. Como si estuviera sola en el mundo y no hubiera nada vergonzoso en ello, se deshizo de su vestido roto que entorpecía sus movimientos. Luego volvió a colocar cada una de sus articulaciones en su lugar mientras dejaba que la gente escuchara chasquidos y crujidos que les ponían la piel de gallina. Sus huesos y órganos internos dañados también se recuperaron en un instante. Fue solo después de que sus articulaciones volvieron a estar en su lugar que se puso un nuevo vestido blanco idéntico al anterior y respiró aliviada. Baja. Asun, parece que has perdido tu encanto, jaja. Nuknar se rió a carcajadas al ver el estado decrépito de la joven. Creo que la vejez no perdona a nadie, ni siquiera a los dioses. Tú. El gigante de roca, que acababa de aplastar el cráneo asado de su camarada Beleke,
No se sintió culpable y aún así encontró el corazón para burlarse de la misteriosa belleza. Su garrote de acero descansaba cómodamente sobre el torso decapitado de su víctima y no parecía tener prisa por quitárselo. Nuknar, ¿cuándo vas a sacar tu arma de mi cuello? Una voz enojada explotó desde el pecho del demonio donde su boca larga y dentada se extendía hacia abajo. Vele que aún no estaba muerto. Jake podría haberlo esperado, pero aún estaba conmocionado. Después de todo, él también se había recuperado de heridas peores que esta. Wyatt había sido encerrado no hace mucho en frascos cortados en pequeños pedazos. Sin embargo, una cosa era poder hacer eso y otra darse cuenta de que no había nada único en la aparente inmortalidad de uno. Oh, te pido perdón, jaja. Nuknar volvió a reír a carcajadas antes de levantar su garrote de mala gana. A primera vista, su disculpa parecía sincera, pero sus ojos brillaban de alegría. No hacía falta ser un lector de mentes para darse cuenta de que estaba muy orgulloso de su metedura de pata. Una diminuta cabeza, tan espantosa como la del Veleque anterior, pero más juvenil, brotó rápidamente en la parte superior del cuello del demonio antes de madurar rápidamente a su tamaño normal. Jake se volvió cada vez más sombrío a medida que avanzaba el proceso. Ninguno de estos jugadores era normal. Cada uno de ellos era un verdadero monstruo. Ya fuera la belleza frágil que podía recibir una de sus patadas, el gigante de roca que golpeaba aún más fuerte que él o el demonio que podía sobrevivir a los ataques más viciosos. Cada uno poseía habilidades raras buscadas por los otros evolucionadores. Lo que sorprendió particularmente a Jake fue que no podía sentir ningún signo de debilitamiento. Cuando Jake se estaba recuperando de una lesión tan grave, como una decapitación o heridas graves, su vitalidad aceleraba su metabolismo y proporcionaba la energía, pero los nutrientes tenían que venir de alguna parte. Realmente no podía hacer materia de la nada. Normalmente, esta energía sería extraída de su biomasa. Cada vez que se curaba de heridas letales, perdía peso. El éter almacenado en sus células también se perdería y su linaje se debilitaría. Por esta razón, temía las amputaciones y solía hacer todo lo posible para recuperar la sangre perdida en la batalla. Sin embargo, cuando estaba de espaldas a la pared, podía confiar en el medio ambiente para compensar esta deficiencia. Este fue el papel de su Ether Sun Core. Mientras hubiera calor, tierra y luz, Jake nunca se quedaría sin energía ni nutrientes. Lo que sorprendió a Jake en este caso, para ser más exactos, no fue la falta de signos de debilitamiento, sino el hecho de que no podía identificar la fuente real de su poder. Sus ojos de Mirtarian parpadearon intensamente, su brillo galáctico penetrando su carne y sus secretos, pero lo que vio estaba más allá de la comprensión. Vele que tenía varios núcleos de energía de diferentes tipos dentro de él, pero estaban inactivos. No fueron lo que sustentó su perfecta regeneración. La energía y la materia requeridas para este milagro realmente parecían surgir de la nada, como si hubiera surgido de la nada de la misma manera que Iser. Luego, su mirada recorrió a los otros jugadores presentes y notó que sus estructuras anatómicas eran todas diferentes, pero también parecían estar sustentadas por una fuente de energía desconocida. No era obvio en los demás, pero la belleza había visto su columna destrozada y su estómago desplazado por la patada de Jake. Sin embargo, ella también se había recuperado a salvo. El único, que no se movió ni un centímetro y se contentó con observar los acontecimientos en su trono, fue el espartano. Parecía fascinado por la reacción de Jake, pero también admiraba su compostura. La mayoría de los evolucionados habrían huido cuando se dieron cuenta de que ninguno de sus ataques estaba funcionando. Jake no iba a correr. Por el contrario, estaba aún más decidido a tratar con ellos para eliminar esta amenaza impredecible que se cernía sobre su cabeza. De repente, el Ether Sun Core resurgió en su mano izquierda y una espada mística en su derecha. Desde su último encendido, ya no temía el calor de la superficie de su sol artificial, pero la temperatura central aún era demasiado para él. La espada en su mano derecha era la Tempest Sword, su reciente adquisición o más bien confiscación del arma de Egui. Al ver reaparecer un artefacto de éter de bronce y la familiar bola de plasma, los jugadores restantes de Lost Avenaries dejaron de discutir. Vele que blandió su enorme espada infernal por primera vez con una expresión seria.
Nuknar se distanció sorprendentemente, juntando las manos para erigir una formación defensiva de crestas rocosas a su alrededor. La belleza Azun descaradamente se refugió en su interior. Zeus, Shamash y los otros jugadores encapuchados también se colocaron en posición de combate, rodeándolo con una cooperación casi simbiótica. Entonces, sin que nadie hiciera señales para atacar, estalló el caos en la habitación. Un enorme rayo púrpura golpeó el piso donde Jack había estado parado una fracción de segundo antes, rompiendo el piso con un trueno ensordecedor. El Ether Suncor apareció a la izquierda de Beleke y volvió a aplastarle la cabeza. Descarado, el demonio mostró una agilidad increíble cuando su cabeza y su torso se inclinaron 90 grados hacia atrás, esquivando por poco la bola de fuego. Acompañando su inclinación, su pesada espada partió el aire en un brutal golpe hacia arriba y Jack desvió la enorme hoja con su corta Tempest Sword. Beleke se encogió de anticipación cuando lo vio intentar parar su arma, pero lo que siguió pronto lo hizo temblar. Con poco esfuerzo, Jack bloqueó la espada con la suya, su cuerpo suspendido en el aire a pesar del impacto mientras no tenía apoyo. Luego, la Tempest Sword le mostró al mundo una vez más lo que le valió su estatus de artefacto de bronce. La técnica que incluso Oracle Shield no pudo interceptar se manifestó nuevamente. Después de repeler el golpe del demonio, su espada con su propio microcosmos del caos se alargó instantáneamente de 1 metro a 5 metros. Aturdido, Beleke mostró su experiencia al sentir la tremenda inundación de energía contenida dentro de la espada. Un Oracle Shield lo cubrió justo a tiempo e incluso generó un segundo para emparedar a Jack dentro. Jaque siguió adelante con su estocada, pero un Oracle Shield también encerró su cuerpo para anular el peligro. Beleke ya había recuperado la calma cuando la espada enemiga se acercó a su corazón a cámara lenta, pero al segundo siguiente sus ojos se hincharon con sorpresa cuando una tormenta de energía estalló en todo el lado izquierdo de su pecho. Comparado con Ewi, Jack podía movilizar todo el poder del arma. Sin pestañear, Jack movió su brazo hacia arriba para dividir la cabeza del demonio en dos, pero el demonio fue empujado abruptamente hacia atrás cuando un arpón le atravesó el hombro. Gimiendo de dolor, Beleke fue empujado hacia atrás in extremis, escapando por poco de una muerte aún peor que su decapitación anterior. Cuando Jack vio al dueño del arpón, vio que el Spartan estaba en una posición de lanzamiento de jabalina, con un rollo de cuerda sostenido firmemente en la otra mano. Cómicamente, todavía estaba sentado en su trono. Capítulo 743. El enorme demonio Beleke, que acababa de recibir una lanza en el hombro, yacía sobre la mesa de piedra rota, todavía traumatizado por la espantosa hoja. Estaba resoplando y resoplando, su rostro empapado en sudor, sus diminutos ojos blancos miraban a Jack con palpable temor. Ahora vio a este intrépido humano bajo una luz diferente. Incluso en el infierno, este monstruo encajaría perfectamente. Al ser engañado una vez, podría atribuirlo a la sorpresa, pero esta vez había sentido claramente la diferencia entre ellos. No era solo una cuestión de potencia, sino también de equipamiento. Su gran espada del infierno tenía algo de estilo, pero en realidad era solo un artefacto de éter avanzado. Por el contrario, este jugador desconocido ya había usado 2 armas superpoderosas. ¿Quién sabe cuántas otras armas de este calibre escondía en su almacenamiento espacial? Apoyando su bota contra el omóplato de Beleke, el espartano se inclinó para agarrar la punta de su lanza y usó el soporte para empujar con fuerza con su pierna para extraer su arma del hombro del demonio. El demonio gruñó silenciosamente de dolor, pero obedeció. Una vez que se quitó la lanza, se puso de pie sin dar las gracias y giró su hombro dañado para probar el estado de su articulación. Fuiste imprudente. El espartano lo reprendió sin compasión. Traes vergüenza a los de Veneris. Humillado, el demonio se puso rojo de ira, pero al final se tragó su comentario mordaz y se enfrentó al enemigo una vez más. No sucederá una segunda vez. Simplemente lo subestimé. Beleke declaró con una frialdad escalofriante. Un suspiro lleno de insatisfacción y desprecio sonó a sus espaldas. Todavía lo subestiman. Todos lo están subestimando. Miren hacia adelante. Beleke, quien era el epítome de la mala fe, tenía la palabra duda grabada en su rostro, pero cuando buscó a Jack nuevamente, sus ojos se abrieron con asombro.
¿Qué diablos es eso? En los breves segundos que había apartado la mirada de Jake no había dejado de atacar y sus compañeros tampoco. Los cadáveres mutilados y ensangrentados de docenas de jugadores cubrían la habitación, otra pared se había derrumbado, un enorme agujero de 20 metros de diámetro había atomizado una parte de la mesa, y los gritos de odio e impotencia se mezclaron para formar una sinfonía macabra. Las marcas del paso de su Tempest Sword y Ether Sun Core estaban en todas partes. Muchos de los jugadores no habían sido tan afortunados como Beleke y sus tripas y entrañas esparcidas hablaban de su cruel final. Sin embargo, Jake había subestimado su fervor. Cuando estaba cortando a otro enemigo por la mitad, un jugador anciano con cabello largo y blanco de repente atrapó su brazo en un iceberg de decenas de metros de ancho. Otros dos lo habían bombardeado con agua para cortar diamantes, lo que lo obligó a defenderse con el Ether Sun Core en la otra mano. El vapor generado había sumido en la niebla la gigantesca habitación y aprovechó la confusión para aplastar a los dos oportunistas con el iceberg en el que tenía clavado el brazo. El problema fue que el jugador que empuñaba hielo explotó este vapor de agua para congelar la niebla. Para evitar ser sellado por dentro, Jake no tuvo más remedio que usar un hechizo de éter de calor para defenderse. Con la ayuda de su Ether Sun Core logró sacar su mano del iceberg, pero no la espada. Presionado por el tiempo, guardó el bloque de hielo en la bóveda de la facción, su almacenamiento espacial no tenía suficiente espacio para él. Luego, Jake continuó resistiendo ataques grupales, emboscadas y otros movimientos enemigos traicioneros, pero nunca se olvidó de devolver el favor. Su Ether Sun Core quemó a una docena de jugadores mientras que varios otros fueron destrozados por sus garras y colmillos ardientes. Aún así, este jugador de pelo blanco era persistente y sus temibles hechizos de hielo seguían apareciendo de la nada sin previo aviso. Esquivó lo mejor que pudo con sus reflejos inhumanos, pero muchas veces tuvo que luchar para protegerse con su Ether Sun Core. Pronto se dio cuenta de que su preciado sol artificial era el verdadero objetivo de su oponente. Cada hechizo de hielo exitoso enfrió significativamente el Ether Sun Core. Si esto continúa, la reacción termonuclear que tiene lugar en el núcleo podría detenerse o, peor aún, volverse inestable. Asustado, lo guardó sin dudarlo en su almacenamiento espacial para evitar cualquier accidente. En ese mismo momento, Azeus, el bárbaro que controla los rayos y los truenos, estaba enfrascado en un intenso duelo cuerpo a cuerpo con Jake. Jake ya no tenía su Ether Sun Core y Tempest Sword en sus manos y los dos brutos se estaban lanzando puñetazos lo suficientemente fuerte como para noquear a una puta ballena azul. A primera vista, su fuerza física y dureza parecían ser iguales, pero después de varios cientos de golpes y paradas intercambiadas en unos pocos milisegundos, los brazos rotos y manchados de sangre del bárbaro lo obligaron a retirarse. Habiendo perdido la ronda de combate cuerpo a cuerpo, Azeus permaneció inexpresivo como si no sintiera dolor, pero un manto de relámpagos púrpura lo envolvió repentinamente, arcos de electricidad tan anchos como sus bíceps serpenteando a través del aire a su alrededor como serpientes vivas. Su cuerpo pareció fusionarse con el relámpago, convirtiéndose en uno con el elemento, y al siguiente aliento apareció frente a Jake. Transmutado en energía eléctrica, Azeus atacó con ambas palmas juntas y una descarga eléctrica de millones de voltios sacudió las entrañas de Jake. Con la sangre brotando de sus labios, Jake dejó escapar un rugido mientras apretaba los puños y la temperatura de su cuerpo se disparó en un instante, convirtiéndose en un hombre supernova. Desafortunadamente, no importa cuán rápido y fuerte fuera Jake después de su encendido y la activación de Bloodline Ignition, no podía superar la velocidad de un rayo, y mucho menos atraparlo. Solo sus Mortharianas podían seguir sus movimientos. Las múltiples electrocuciones que recibió en tan poco tiempo pusieron a prueba su constitución y su fuerza mental, pero ni una pizca de pánico apagó su ansia de batalla. Aprovechando el ataque imparable de Azeus, su compañero Shamash también se lanzó al ataque. Borrando su presencia, cruzó la enorme habitación en solo 3 pasos y luego apuñaló a Jake con decisión. Jake no lo escuchó acercarse o golpear. Fue solo cuando el dolor agudo irradió por su columna que se dio cuenta de que había sido herido. TCH. ¡Qué duro! Shamash hizo una mueca mientras sacudía vigorosamente su mano temblorosa.
Para lanzar este ataque sorpresa, había desafiado la jaula de rayos de su camarada y su cabello y barba negros, normalmente recortados meticulosamente, ahora estaban revueltos y chamuscados por su electrocución. Estaba levemente herido. Pero al igual que Beleke, Asun y los demás, este nivel de lesión no era nada. Incluso antes de que se retirara y se desvaneciera en el fondo, sus heridas ya estaban curadas. Si Shamash podía recuperarse rápidamente de sus heridas, Jake tampoco tendría que sentirse avergonzado por ello. Para resistir el rayo de Azeus, hacía tiempo que había activado su Silverstone Skin. También estaba derivando un hechizo de éter de pararrayos. Como nunca antes había hecho esto, no podía tener éxito en unos segundos, especialmente en medio de una pelea. Pero eso no le impidió tomar represalias con lo que ya sabía. Para obstaculizar los movimientos de Azeus y los demás jugadores, lanzó un hechizo de invisibilidad, luego una serie de otros hechizos para borrar su presencia, suprimir el sonido de sus movimientos y lanzar una salva de balas de plasma con la cadencia de una ametralladora y precisión quirúrgica. Estos proyectiles no eran rival para Azeus en este estado de energía, pero los otros atacantes cercanos estaban plagados de agujeros. El experto peliblanco que controlaba el hielo estaba tan concentrado en su magia que reaccionó demasiado tarde y apareció un agujero del tamaño de una moneda entre sus dos ojos. Bóreas. Una joven encapuchada gritó de miedo al verlo desplomarse. La cabeza del anciano salió disparada hacia atrás, pero después de golpear el suelo, inmediatamente levantó la mano para decirles a los demás que estaba bien. La joven sollozó de alegría al ver que estaba bien. Cuando el jugador de cabello blanco se enderezó, el agujero en su frente había desaparecido, reemplazado por un copo de nieve. Indiferente a su emoción, Jake continuó causando estragos en sus filas, absolutamente incansable a pesar de las repetidas electrocuciones de Azeus y la lluvia de hechizos que caían sobre él cada segundo. Estos jugadores rara vez se habían enfrentado a un tanque así. Su regeneración y resistencia eran una locura, su fuerza y velocidad eran de primera, y sus habilidades de lucha eran aún más desmoralizadoras. Momentáneamente sin enemigos, Jake llegó a la cúpula de roca erigida por Nuknar y con una sonrisa de suficiencia entró, la cúpula se abrió brevemente para dejarlo pasar. El gigante de roca en el centro de la estructura jadeó con incredulidad cuando vio que sus defensas habían sido sometidas tan fácilmente. ¿Qué está pasando, Nuknar? Asun preguntó mientras ella golpeaba nerviosamente su pie, la extremidad más alta del gigante que podía alcanzar. Callarse la boca. Estallido. La formación rocosa se agrietó inmediatamente después con un impacto resonante. El segundo impacto fue tan violento que provocó un mini terremoto, una enorme grieta partiendo la fortaleza en dos. Al tercer golpe, la cúpula de piedra explotó y la gigantesca figura de Nuknar fue lanzada decenas de metros en el aire dejando escapar un furioso rugido. Si Jake no se hubiera encontrado repentinamente incapaz de mover su pierna izquierda, habría seguido con el ataque para extender su ventaja. Al reconocer la fragancia que emanaba de su pierna, miró en dirección a la belleza escondida debajo de un montón de rocas, con los brazos cruzados sobre ella para proteger su cabeza. ¿Entiendes ahora? El espartano le repitió a Bele que, este no es un oponente ordinario. Entiendo. El demonio capituló, su sed de batalla saciada. Un enemigo así, no puede subestimarlo. Vamos a darle una oportunidad por su dinero. Tomando una respiración profunda, él bramó. Divinidades perdidas. Reúnanse. Capítulo 744. En un abrir y cerrar de ojos, miles de jugadores irrumpieron en la sala desde todas las direcciones. Algunos irrumpieron por las escaleras, otros entraron por el ascensor, mientras que muchos más se teletransportaron o entraron por otros caminos aún más inesperados, como el suelo, el cielo o las rejillas de ventilación. Antes de que pudiera procesar por completo lo que acababa de ocurrir, Jake se encontró rodeado por más de 3.000 jugadores de Lost Daenerys, una buena décima parte de los cuales exudaba una fuerza vital comparable o mayor que la suya al comienzo de la prueba. Dentro de este grupo, había varias docenas de enemigos con un aura cercana o a la par de la de Beleke y Nuknar, a quienes acababa de enfrentar.
Uno de ellos, un Nosk enorme, blanco como la nieve y lleno de cicatrices, incluso tenía una presencia que rivalizaba con la del espartano que todavía estaba sentado en su trono. Tan pronto como se teletransportó al salón destruido, intercambió una mirada intrusiva de disgusto con este último, y luego, siguiendo su conversación silenciosa, sus ojos fríos y penetrantes se posaron en el culpable de esta escena sangrienta. Jaque. Cuando Jake se encontró con la mirada del Nosk, sus ojos se entrecerraron con alerta. Este no era su primer encuentro con Nosks, pero mientras que los que había enfrentado hasta este punto eran cazadores tontos que buscaban gloria y trofeos, este tenía el aplomo contenido de un guerrero al que no le quedaba nada por demostrar. El único Nosk que había conocido que estuvo cerca fue el Nosk albino de la sexta prueba llamado Kuk Kagamai, a quien su maestro Sect había salvado en el sexto piso del Dungeon Digestor. Pero teniendo en cuenta que se trataba de dos pruebas de diferencia, el mero hecho de que este jugador le diera una impresión similar era todo un mérito para él. Ya fuera este intimidante Nosk o los otros jugadores extraordinarios que acababan de irrumpir, rara vez ocultaban sus identidades, mientras que los pequeños que componían el otro 90% vestían asiduamente sus característicos mantos negros con capucha y una máscara de oro, plata o bronce, para ocultar su identidad. Una parte de ellos no usaba máscara en absoluto, pero mantuvo la cara hacia abajo y las capuchas en un esfuerzo explícito por permanecer en el anonimato. Cuando todo el mundo parecía estar allí, un destello cegador de luz parpadeó a través de la multitud y una enorme esfera translúcida multicolor se elevó sobre el salón en ruinas. Esta esfera de unos 20 metros de diámetro con paredes de colores se cernía sobre ellos como un mini planeta y, en cierto modo, esta cosa parecía una pompa de jabón. Jaque estalló en un sudor frío al reconocer la especie a la que pertenecía este alienígena. No hacía mucho tiempo, pero parecía una eternidad, había sido testigo de la pelea entre un Nosk y uno de estos alienígenas de la burbuja poco antes de su primera prueba. Era la primera vez que se había dado cuenta del abismo entre la humanidad y algunas otras especies. Aparte de los digestivos, la insignificancia de los humanos en el universo espejo había sido una llamada de atención y el principal impulsor de su perseverancia. A diferencia de la primera y única burbuja alienígena con la que se había encontrado, esta era docenas de veces más grande. Esta apariencia de pompa de jabón engañosamente frágil, lista para estallar en un abrir y cerrar de ojos, era de hecho una trampa mortal para aquellos lo suficientemente tontos como para arriesgarse. La energía contenida en esta enorme burbuja era alucinante y podría compararse con varios miles de toneladas de C4 y quizás incluso más. Si este alienígena tuviera las mismas habilidades que el compañero alienígena que Jake había encontrado, entonces podría hacerse estallar y llevar a toda la multitud de jugadores a su tumba con un solo pensamiento. La mala noticia es que esta explosión suicida no lo mataría. Como si el tiempo se invirtiera, la energía liberada sería esencialmente reabsorbida, y el único precio a pagar por una explosión tan poderosa sería una reducción insignificante en su diámetro. Tal vez había métodos para luchar y contrarrestar de manera efectiva a estos alienígenas buble, pero Jake no estaba al tanto de ellos. Vele que, estás comprometiendo mi misión. Una voz infantil, pero ensordecedora, resonó a kilómetros a la redonda. La fuente del sonido provenía de la burbuja gigante que vibraba a alta frecuencia. Espero que este mitin de emergencia esté justificado o juro que haré que te arrepientas del infierno de mierda que te engendró. Vele que palideció al recibir esta amenaza abierta, pero apretando los dientes se hizo cargo y replicó escalofriantemente. Ousou, al cuestionar mi sentido del juicio, estás faltando el respeto a Daimas y a todos los demás aquí. ¿Debo entender que deseas declararnos la guerra? El alienígena Ousou permaneció en silencio durante medio minuto. Con su morfología icónica, era imposible saber qué tenía en mente sin leer las fluctuaciones de su éter y su cuerpo espiritual, pero los reflejos de color en su superficie se volvieron gradualmente rojos. Luego, cuando encontró a Nuknar profundamente incrustado en una pared derrumbada, el rojo retrocedió y la burbuja volvió a ser multicolor. Este es tu día de suerte, Beleke. Tengo prisa. Dime a quién matar para que podamos terminar con esto. La mirada hostil de todos los jugadores que Jake había noqueado se centró al unísono en él.
Todos los jugadores que habían dejado todo para venir aquí también se concentraron en Jack, sus rostros teñidos de curiosidad. ¿Quién podría ser este formidable enemigo para motivar tal manifestación? La verdad era que la mayoría ya había identificado a su objetivo, incluido Ouzou. Todos estos jugadores se conocían bien, o al menos habían memorizado las caras de todos los demás miembros que trabajaban con ellos. Hake era el único extraño y su apariencia y presencia eran tan impactantes y llamativas que era imposible no notarlo. Daimas, ¿realmente apruebas esta reunión? Me resulta difícil creer que no puedas manejar este problema por tu cuenta. El Nazg blanco que había permanecido en silencio hizo abiertamente la pregunta que todos se preguntaban. La reputación del Spartan como guerrero invicto estaba bien establecida y aquellos en los escalones superiores de Lost Veneris para esta ordalía tenían una comprensión aún más clara de sus extraordinarias habilidades. La probabilidad de encontrarse con un jugador más fuerte que él en esta cuarta prueba era prácticamente nula. El espartano, que parecía decidido a permanecer sentado, volvió la cabeza hacia el blanco Noski Ouzou y sonrió enigmáticamente antes de confesar con calma. Aprecio su coraje y talento. Se necesitan muchas agallas para entrar solo en la guarida de un león como Lost Veneris. No sucede a menudo y sería una pena arrancarle los colmillos tan pronto. Por otro lado, la mayoría de nuestros nuevos miembros son excesivamente arrogantes. Luchar contra este hombre les hará un mundo de bien. Aquellos que se desempeñen satisfactoriamente serán ascendidos. Ouzou y Kak, Dakmai me gustaría que aceptaran este capricho egoísta mío. Vele que solo ha actuado bajo mi orden. Kak, Dakmai y Ouzou mantuvieron una breve conversación telepática, luego el Nosk blanco aceptó los términos en ambos nombres. Aceptamos. El rostro del demonio Vele que se distorsionó con alegría cuando recibió su aprobación. ¿Escucharon eso? Aquellos que lo maten o capturan serán ricos recompensados. Ataquen. El bramido atronador y lleno de odio del demonio dos veces derrotado se propagó como una onda expansiva a través de la audiencia, galvanizando sus almas y multiplicando por 10 su sed de sangre. Mátalo. Eso fue todo lo que se necesitó para impulsarlos a la acción. Con un rugido que hizo temblar la tierra, casi 3000 jugadores se abalanzaron sobre Jack como una marea de insectos. Incluso Jack, que pensaba que se había vuelto inmune al miedo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Incluso antes de prepararse para el impacto, sus retinas fueron deslumbradas por un aluvión de destellos de luz, hechizos y misiles. Boom. Como una reacción en cadena, varios cientos de explosiones cataclísmicas detonaron instantáneamente a intervalos de milisegundos y el área donde Jack estaba parado fue inmediatamente arrasada por varias docenas de metros. Roca fundida, relámpagos, plasma, miasma venenoso, lluvia ácida, ventiscas y tormentas de viento chocaron y se entremezclaron, formando una zona de caos que aniquiló todo lo que había dentro. Aquellos que presenciaron la escena se estremecieron al ver la devastación, pero pronto fueron superados por una preocupación diferente. El Jack que pensaron que habían borrado reapareció repentinamente detrás de Beleke, y con un giro repentino de ambas manos le arrancó la cabeza después de agarrar su cabeza y clavar sus garras en su cráneo. Un geyser de sangre púrpura salpicó el rostro de Jack, pero solo un destello siniestro brilló en sus ojos helados. No había placer ni disgusto en su rostro, solo una intención asesina opresiva. Para lograr la victoria, tuvo que abrazar la violencia y dejar de esperar una resolución pacífica. En ese momento, había renunciado por completo a la idea de salvar a Carmine y los demás. Solo había una voluntad inagotable de luchar. Dale. Su cuerpo espiritual se encendió y a una velocidad demasiado rápida para evitarlo, grabó en su carne las palabras de poder, que le habían ganado la victoria sobre Alpha Warrego Launcho. Para obtener mejores resultados, utilizó la conversión de éter y un hechizo de éter improvisado para sostener el intenso gasto de energía espiritual. También invocó su piedra del alma para prolongar el estado tanto como sea posible. Fuerza, resistencia, agilidad, velocidad, inteligencia, poder, percepción, agudeza e incluso su suerte, todos sus parámetros básicos que afectan su capacidad de combate se amplificaron enormemente. Cuando las palabras de poder comenzaron a hacer su magia misteriosa,
Los miles de jugadores que lo enfrentaban experimentaron un cambio dramático en la expresión. Los ojos del Nosk blanco brillaron al darse cuenta, mientras que Ouzou permaneció tan inescrutable como siempre. Pero aquellos que lo observaron de cerca pudieron ver que había recuperado algo de altitud en silencio. Parecía que ya no tenía tanta prisa por participar. En cuanto al espartano Daimas, una expresión solemne y perpleja se deslizó por su rostro pétreo por primera vez. Había subestimado a este humano. Capítulo 745. Pero eso no cambiaría el resultado de la pelea. Todo lo que le esperaba a este humano al final era una muerte miserable. A menos que accediera a rendirse y prometiera estar a su servicio. En este punto, las palabras sirvieron de poco. Todo lo que quedaba era hacer que sus puños hablaran. Lejos de disuadir a sus enemigos, el aumento exponencial de la presión ejercida por Jack impulsó la ferocidad de sus enemigos, dándoles el ímpetu que necesitaban para dejar de lado la precaución. Los miles de jugadores que lo rodeaban una vez más se abalanzaron sobre él como una escuela de pirañas hambrientas, y Jack respondió a su desafío. Al menos fingió hacerlo. Y sus enemigos también lo pretendieron. En el último momento, los cientos de brutos líderes emprendieron una rápida retirada para dar paso a una andanada de misiles y hechizos. En cuanto a Jack, después de levantar su Bone Crushing Snowworms Fun sobre su cabeza, se teletransportó al final de sus líneas para partir por la mitad a un fornido alienígena de unos 2,5 metros de altura que se parecía mucho al Pokémon Macamp. Su sigilosa muerte quedó completamente cubierta por el ruido de los impactos de los hechizos y las explosiones, y no fue hasta que los jugadores cercanos sintieron un líquido tibio goteando a través de los huecos de su armadura que se dieron cuenta de sus muertes inminentes. Él está aquí. Mátalo. Él tiene a Kouge. Estos jugadores se recompusieron admirablemente, mostrando su experiencia, y uno de ellos, un extraterrestre de la misma especie que el difunto Kouge, cargó contra él con el impulso de un elefante, pero a una velocidad decenas de veces mayor. Sin arma, se estrelló contra él con el hombro con una violencia sin precedentes, lo que obligó a Jack a dar un paso atrás antes de estabilizarse. Resoplando con desdén, Jack se dejó empujar por el impulso del enemigo, pero sus piernas se doblaron imperceptiblemente, acumulando energía. Luego, con su pierna de apoyo empujó firmemente en el suelo y su otra rodilla se estrelló contra la cara del alienígena demasiado confiado. El resultado fue aún más sangriento que la muerte de su camarada Kouge. Su cabeza se derrumbó, luego se desprendió de su cuello antes de desintegrarse en el cielo como una pelota de fútbol en órbita. Un chorro de sangre azul brotó como una fuente del cadáver aún en pie, luego, cuando Jack se teletransportó de nuevo, se derrumbó sin vida en el suelo frente a la multitud atónita. Los jugadores, habiendo presenciado la escena en vivo, respiraron con frialdad. Ya no tenían prisa por unirse a la refriega. Por mucho que anhelaban el ascenso, tenían que estar vivos para disfrutarlo. ¿Contra este loco? Nada menos seguro. Mientras estos jugadores dudaban en regresar a la batalla, el enfrentamiento entre Jack y los miles de jugadores restantes continuó. Las teletransportaciones y las emboscadas mortales ocurrieron a un ritmo vertiginoso, y los jugadores de varias especies fueron eliminados como moscas uno tras otro, incapaces de reaccionar. No se debe juzgar su pobre desempeño con demasiada dureza. Incluso si fueran pequeños alevines de Lost Daenerys, su presencia en Wano fue un testimonio de su talento. En comparación con los jugadores promedio, definitivamente eran la élite de la élite. En muchas ocasiones, la emboscada posterior a la teletransportación fracasó. Estos jugadores tenían reflejos excepcionales o una forma de anticipar sus movimientos. Algunos de ellos incluso pudieron intercambiar algunos golpes con él, lo que lo obligó a volver a teletransportarse para evitar ser rodeado o bombardeado con hechizos nuevamente. Después de intercambiar algunos golpes de sable con un enemigo así, un monstruo de 3 cabezas que era una cabeza más alto que él, Jack se encontró en serios problemas, y si no se hubiera teletransportado a toda prisa, podría haber resultado gravemente herido. Cuando reapareció detrás de otro objetivo, le dio a ese alienígena en particular una mirada siniestra, pero no volvió a tenderle una emboscada. Este monstruo de 3 cabezas era algo extraño.
Su aura y habilidades físicas no eran nada especial al principio, pero tan pronto como Jack lo golpeó, su poder aumentó por un factor inimaginable, su presencia superó momentáneamente a la de Daimas, Kag, Dak Mayu o Uso. Al mismo tiempo, los players encapuchados que se encontraban en las inmediaciones vieron disminuir su aura de manera inquietante, volviéndose la mayoría tan frágiles que se vieron obligados a sentarse en el suelo por temor a desmayarse. Sin embargo, los hechos estaban ahí. En el espacio de 7 segundos, Jack mató a más de 300 jugadores. Fue una hazaña impensable y un fracaso inaceptable para una facción como los Daenerys. Los líderes de la facción y los oficiales clave estaban indignados y enfurecidos al ver cómo golpeaban a sus subordinados como presas fáciles. Eran como un ejército de bebés dando sus primeros pasos y tratando de unir fuerzas para derrotar a un hombre adulto en el cenit de su fuerza. Era tan risible como inútil. Pero no pudo continuar. Después de los primeros 7 segundos de desilusión que cobraron tantas vidas, estos muchos oficiales y guerreros con un fuerte sentido del honor pensaron que era hora de dejar que los adultos pelearan. Dak Maya sintió en dirección a cierto jugador encapuchado y de aspecto normal, pero cuando éste asintió, una leve sonrisa estiró su boca. Este tipo de intercambio sucedió una y otra vez en el campo de batalla, y cuando Jack se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Sella el espacio. Justo cuando Jack había decapitado a otro enemigo, un gigantesco garrote de acero del tamaño de un obelisco se agitó sobre él. La ráfaga de viento que lo precedió golpeó contra el suelo a la docena o más de jugadores que lo rodeaban. Reconociendo el arma del gigante de roca Nuknar que ya había derrotado, Jack se mantuvo firme, preparándose para esquivar el golpe antes de considerar teletransportarse nuevamente. En ese momento, una tremenda fuerza gravitatoria se estrelló contra él y un área de 10 metros de radio con él en el centro. Tomado por sorpresa, sus piernas se doblaron involuntariamente pero se estabilizó casi de inmediato. Los otros jugadores no podían decir lo mismo, y aquellos que no fueron aplastados rápidamente por su propio peso se encontraron inmovilizados en el suelo sin poder moverse. Aunque para Jack esta gravedad representaba solo una pequeña amenaza, fue suficiente para comprometer su esquiva. Su paso lateral se vio imperceptiblemente afectado, pero aún parecía capaz de evitar el garrote de Nuknar a tiempo. Pero en ese momento, Jack sintió que el espacio fluctuaba a su alrededor y docenas de proyectiles mágicos de varios tonos salieron disparados de la nada a solo unos centímetros de él. ¡Mierda! Sin pensarlo, activó su teletransportación, pero esta vez no pasó nada. Sus pupilas se estrecharon con asombro e incomprensión, pero ya era demasiado tarde para encender su Oracle Shield. Los hechizos lo golpearon primero. Había esperado hechizos extremadamente ofensivos, pero resultó que en su mayoría eran desventajas. La superficie de su cuerpo estaba cubierta de hielo, cadenas de luz ralentizaban sus movimientos mientras una miríada de fenómenos mágicos adormecían sus músculos e intelecto, adormeciendo su voluntad de luchar. Estos hechizos debilitantes eliminaron su última oportunidad de esquivar la masa a tiempo. Nuknar, cuya superioridad física Jack ya había reconocido, descargó su pesado garrote de acero sobre él con toda su fuerza y peso. El gigante de roca pesaba varios cientos de toneladas y su cachiporra era casi tan pesada como él. Aplastar. Jack tuvo el tiempo justo para cruzar los brazos por encima de él para proteger su cabeza antes de recibir el golpe físico más poderoso de su vida. Aunque estaba preparado para ello, no impidió que sus piernas, y luego todo su cuerpo, se hundieran en el suelo como un clavo. Su cabeza entró en su cuello, luego su cuello en su caja torácica, luego su caja torácica en su pelvis. Simultáneamente, los huesos y las articulaciones de sus brazos y piernas se dislocaron mientras su cráneo se partía en cientos de pedazos. Si no hubiera usado su telequinesis en el último momento para limitar el daño, se habría reducido a pulpa. Justo cuando pensaba que había capeado la tormenta, Nuknar, que tenía un gran corazón, levantó su garrote por encima de él y lo golpeó de nuevo. ¡Bam, bam, bam! Un cráter profundo se abrió donde solía estar la antigua mesa de piedra, creciendo tan rápidamente que amenazó la integridad de lo poco que quedaba de la fortaleza.
Los desafortunados jugadores cercanos que no habían pedido nada y ya estaban haciendo todo lo posible para resistir la gravedad fueron lanzados en todas direcciones. Sus cuerpos desarticulados decían mucho sobre su pronóstico de supervivencia. Lo tengo. ¿Viste ese Beleque? A partir de ahora puedes llamarme papá. Nuknar se echó a reír. A diferencia de las miradas de admiración y envidia de la multitud y el frustrado pelirrojo de Beleque que esperaba, todo lo que obtuvo fue silencio y rostros sombríos. Al darse cuenta de que algo andaba mal, trató de mover su garrote para ver qué quedaba de su víctima, pero sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que no podía moverlo ni una pulgada. Grieta. Debajo del arma, los dedos cubiertos de sangre de Jake se hundieron en el garrote de acero que acababa de agarrar, fracturando el metal. Empujando la masa pesada a un lado, su apariencia infernal reapareció a simple vista. Un sol familiar ardía bajo sus pies, su calor abrasador infundía sus venas. ¿Todavía está vivo? Sincera incredulidad y estupefacción deformaron por primera vez los rostros de los líderes y otros oficiales, hasta entonces indebidamente estoicos y serenos. Nadie se dio cuenta, pero en ese mismo momento la mano del espartano Daimas agarró inconscientemente el reposabrazos de su trono. Él estaba emocionado. La actitud del Nostkag Dagmai también traicionó su entusiasmo por unirse a la lucha. Jake miró con odio a la multitud, identificando de un vistazo a los responsables de la avalancha de hechizos sorpresa, así como a los que pensó que eran magos espaciales. No olvidaría esta lección en el corto plazo. Entonces sus ojos de Mirtarian aterrizaron en Nuknar. Esta vez, su deseo de venganza le hizo olvidar todo instinto de conservación. Aprovechando sin restricciones el poder de su Ether Sun Core, su cuerpo se volvió tan brillante y cegador como una estrella. La temperatura de su cuerpo excedió instantáneamente por mucho los límites que sus células podían soportar. Un olor a quemado salió de su carne carbonizada, pero lo ignoró y concentró la energía en sus ojos. Un rayo láser blanco cegador de poder astronómico salió disparado de sus pupilas, operando tanto en el plano material como en el psíquico. Cuando la multitud deslumbrada volvió a abrir los ojos, todo lo que quedaba del gigante Nuknar eran sus pies humeantes. El resto de su cuerpo y su cuerpo espiritual habían sido borrados. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.